capítulo 1 que estamos estudiando. Y estábamos viendo en las semanas anteriores cómo uno de los objetivos principales que tenían los judaizantes para lograr confundir y causar graves estragos en las iglesias que había en la zona de Galacia era minimizar lo que Pablo enseñaba respecto al Evangelio de la gracia de Dios. Ellos tenían que minimizar eso. Los judaizantes querían de alguna manera arrancarles de las mentes de los hermanos de Galacia esa idea de que el Evangelio era de un origen divino. No querían. Y eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que ellos querían, arrancarles de su mente la idea de que el Evangelio que Pablo predicaba tenía un origen divino. Y para lograr esto, lo primero que tenían que hacer los judaizantes era atacar directamente el mensaje. Pero ellos no hicieron eso. No atacan directamente el mensaje divino, sino que atacan y quieren destruir al portavoz de este mensaje, al proclamador del Evangelio. Porque si lograban ellos desacreditarlo al apóstol Pablo, fácilmente podrían luego decir que el mensaje que traía este impostor era un mensaje que no era divino, era un mensaje inventado por él. ¿Ves? Entonces lo que primero querían atacarlo era desacreditar al apóstol Pablo, la reputación del apóstol Pablo. Por eso propagaron la idea de que Pablo no era un apóstol legítimo, que él había sido un apóstol designado por sí mismo, que la motivación que tenía Pablo era que él quería enaltecerse, crear su propio grupo de discipulado y que le sigan solamente a él. Y le acusaron de poner las ceremonias, las normas y prácticas mosaicas, de quitarlas solamente para hacer más atractivo el evangelio a los gentiles. Y también estaban diciendo los judaizantes que Pablo estaba haciendo el evangelio más sencillo porque quitó los requisitos y las exigencias del judaísmo tradicional a lo que todos pertenecían, ¿no? Y entonces él está haciendo el evangelio sencillo. Y el plan les dio resultado, porque los hermanos de Galacia, gran parte de estos hermanos de la zona de Galacia, estaban dudando ya de que el apóstol Pablo sea un verdadero apóstol de Jesucristo. Como él no se contaba entre los 12 apóstoles, como lo conocían a través de la historia y de la tradición, y podían dar testimonio de eso, que Jesucristo tuvo 11 apóstoles, que él mismo los llamó, que él mismo les enseñó a ellos, y luego les comisionó de una manera personal. Entonces, con Pablo no había ocurrido absolutamente nada, ¿ves? Entonces el gran interrogante era, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De quién había obtenido el mensaje este apóstol Pablo? ¿De quién había obtenido esta autoridad que él se arroga tener? Y bueno, lo recibió, seguramente decían, de segunda mano a través de otros apóstoles. Era la pregunta que se comenzaban a hacer los hermanos de Galacia. O simplemente se inventó de verdad Pablo todo esto, esta versión propia del Evangelio. Lo que él predica es una versión de él y se arrogó una autoridad apostólica que en realidad nunca tuvo. Esta era la inquietud que ya había en la mente y en los corazones de los hermanos de Galacia. Y se preguntaban, ¿qué derecho pues tiene entonces Pablo para hablar en representación de Dios? Si tal vez ni siquiera es un apóstol verdadero. No hay evidencia alguna de que la iglesia haya dudado de los apostolados, de los apóstoles, de los 11 que Jesús tuvo. No hay evidencia, nunca se dudó de ellos. La iglesia nunca dudó de los 11 apóstoles, que fueron escogidos por Jesús y adiestrados por él mismo. Y Matías, que reemplazó a Judas, había entrado y salido durante 3 años y había estado también con Jesús y lo había visto al Cristo resucitado, ¿no? Las señales de que ellos eran genuinos eran bien conocidas por todas las iglesias y de los creyentes, y también cualquiera podía dar testimonio, eran testigos de lo que habían visto en estos 12 hombres. Muchos cristianos hoy en día están reclamando esa promesa de Mateo 10:19 que dice: más cuando os entreguen, no os preocupéis por qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla de vosotros. Esta promesa fue solamente para los apóstoles del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo puede traer cosas a nuestra memoria y puede aclarar nuestros pensamientos en el momento que nosotros podemos ser llamados a dar testimonio de Él, de Cristo, bajo condiciones opresivas. El Espíritu Santo puede hacer eso con nosotros, pero eso no es una promesa para nosotros. Eso era una promesa para los apóstoles. Pero Cristo prometió revelación nueva con sus apóstoles. Él iba a revelar, Él iba a hablar, la voz de Dios iba a estar a través de estos hombres. Ellos fueron los únicos voceros autorizados de su palabra. Antes que el Nuevo Testamento sea registrado, ellos eran los únicos. Dios no hablaba por medio de ningún otro. En Juan 14:25, mire lo que dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no solamente capacitó a los apóstoles para recordar con precisión y en su totalidad lo que Jesús les enseñó durante su ministerio terrenal. Esto es aplicación para los apóstoles solamente, sino que también a través de ellos reveló exactamente todas las verdades adicionales que declaró más adelante. Y lo hizo a través de ellos, a través de los apóstoles. Después del evento del Pentecostés, dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, que los creyentes todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque reconocieron que estos hombres habían sido investidos por designación divina para predicar y ministrar en el lugar de Cristo. Ellos lo sabían. La autoridad apostólica de estos hombres fue confirmada. Ellos lo podían confirmar. ¿Cómo? Porque ellos, por medio de ellos se hacían señales y maravillas y milagros. Eran hechos por los apóstoles. Y todos quedaban atónitos. Todos decían, esto es lo que está hablando viene directamente de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Por otro lado, Pablo, mientras sucedía esto en Pentecostés, Pablo no era creyente. Todavía no era creyente, no había sido salvado. Mucho menos era un apóstol de Jesucristo, ¿no? Cuando se hizo todas estas promesas a los 12. Él no se convirtió sino varios años después. Y de hecho él se había convertido más bien en un seguidor, demoledor de los cristianos, ¿no? Eso era lo que era el apóstol Pablo. Por lo tanto, no resultó difícil para los judaizantes sembrar las dudas en la mente de los hermanos de Galacia acerca de Pablo. Ahora que él ya no estaba en Galacia, él ya había dejado de enseñar, se había movido a otros lugares. Recuerden que esto sucedió en el primer viaje misionero de Pablo, y Pablo hizo 3 viajes. Y Pablo ya no estaba con los hermanos de Galacia para enseñarles, para cuidarles, para protegerles. Entonces se había convertido en presa fácil de los falsos maestros. Y Pablo seguramente se sintió profundamente herido al enterarse de que muchos creyentes ahí de Galacia que habían sido persuadidos por estos falsos maestros al punto de poner en duda la motivación del servicio del apóstol Pablo, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este versículo 10 que nos toca hablar. Y eso seguramente duele mucho, porque de usted pueden dudar muchas cosas, pero cuando dudan de la motivación, es algo que hila muy fino, muy profundo en la vida de cualquier persona. Y eso es lo que él sintió, de que muchos hermanos en Galacia estaban dudando de sus motivaciones, estaban dudando de su autoridad y de la veracidad, sobre todo del Evangelio. Eso era muy grave. Sin embargo, la reacción del apóstol Pablo, su defensa, fue una defensa fundada no en sentimientos personales, sino se basó en hechos. No hizo una apelación emotiva para que ellas otra vez tengan lealtad hacia él, sino que presentó evidencias claras que iban a contradecir cada una de esas acusaciones.
Lo que le interesaba no era su nivel de popularidad. A Pablo no le interesaba su éxito personal. A él le interesaba la verdad de Dios. Y eso es lo que él iba a hacer. Entonces la defensa de su apostolado tenía el propósito de defender su autoridad y la integridad del Evangelio. Eso es importantísimo, ¿ves? La integridad del Evangelio que él había proclamado fielmente en todas las iglesias de Galacia y en todos los lugares, porque ese fue el mensaje que se caracterizó en todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en Gálatas capítulo 1, versos del 10 al 12, Pablo presenta algunas defensas generales de su apostolado y el mensaje, su mensaje. Y en los versículos del 13 al 24, Pablo presenta su defensa autobiográfica de su apostolado. Es muy interesante. Todo esto es una defensa que presenta el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver el primer punto, los versículos del 10 al 12. Y hay 3 puntos ahí, vamos a ver solamente el primero. Y la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a avanzar con los 3 siguientes. En primer lugar, vamos a ver el versículo 10, cómo el siervo de Cristo no agrada a los hombres. Esa es la primera defensa que el apóstol Pablo presenta, ¿no? Pablo no agrada a los hombres, o el siervo de Cristo no agrada a los hombres. Y vamos a leer este versículo 10, que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, es interesante, como hemos visto nosotros. Comienza con la conjunción pues. Esta conjunción pues, como hemos visto, conecta lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo anteriormente con lo que va a decir ahora en este versículo 10. Y en los versículos 8 y 9, que estudiamos la semana pasada, ¿qué es lo que el apóstol Pablo ha estado pronunciando? El apóstol Pablo ha utilizado un lenguaje muy fuerte y ha dicho malditos. Maldito o anatema aquel que predica un evangelio diferente. Cualquiera. Se ha mostrado muy enérgico, ha sido muy fuerte, ha pronunciado palabras fuertes como anatema, sea maldito. Y luego vemos aquí que lo conecta diciendo en el versículo 10, ¿y siguen pensando ustedes que trato de agradar a los hombres? ¿Siguen pensando ustedes que trato de agradar a los hombres? Con esta pregunta de Pablo, las acusaciones de sus enemigos no tienen ningún sentido. Las hace ver falsas, porque eso era lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Que Pablo era un hombre que estaba cediendo al verdadero evangelio, que estaba quitando cosas importantes del judaísmo para agradarles a ellos. Pero vemos aquí cómo el apóstol Pablo con esta pregunta, las acusaciones de sus enemigos las hace ver falsas, no tienen sentido, porque se ha mostrado fuerte y ahora diga, ¿ustedes siguen pensando eso? Lo que les han dicho ellos y está en su mente de que yo en realidad soy suave, ¿siguen pensando eso? ¿Que trato de agradar a los hombres? Bueno, la palabra en el versículo 10 dice, busco el favor, en el idioma original es peiró, y un verbo que está en un tiempo presente y significa buscar el favor de o buscar la aprobación de. Buscar el favor de o buscar la aprobación de. Hay un texto que nos muestra esta misma palabra. Si vamos a Hechos capítulo 12 y el versículo 20. Mira lo que dice. Hechos capítulo 12 y el versículo 20 encontramos esta misma palabra, peitó. Mira, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Bueno, los de Tiro y de Sidón estaban en problemas porque Herodes, quien les abastecía, estaba enojado. Así que en cualquier momento podía decir, ya no les abastezco, ya no les voy a dar nada. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice que sobornado Blasto. Y aquí está nuestra palabra
peitó, nuevamente, cuando dice sobornado, blasto, sobornado. Ahora, la idea es que lo persuadieron a Blasto, lo persuadieron pero por dinero. Pero en nuestro texto tiene un sentido más bien conciliador. Dice, buscan aprobación, buscar aprobación. Y la Reina Valera lo ha traducido muy bien diciendo buscar el favor, buscar el favor. Entonces, que Pablo haga la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres? Deja en claro entonces que los judaizantes estaban acusándolo a él de buscar el favor de los hermanos de Galacia. Tal vez habían oído estos judaizantes al mismo apóstol Pablo algunas declaraciones como la vemos en otras cartas. Tal vez las dijo allí, ellos los escucharon. Pero míralo esta afirmación del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 10:33. Primera carta a los Corintios 10:33. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Mira lo que dice Pablo. Dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Qué hacían entonces estos judaizantes? Si acaso escucharon frases como estas, declaraciones como estas del apóstol Pablo, entonces las sacaron fuera de contexto. La sacaron fuera de contexto. No es nuevo esto, porque este mismo versículo, estas mismas declaraciones del apóstol Pablo, hoy en día muchas iglesias, muchos líderes cristianos están sacando estas palabras fuera de contexto. Y justamente los que predican un evangelio fácil, los que predican un evangelio mermado, un evangelio que no incomoda a nadie, más bien un evangelio que se está amoldando y que les agrada a los no creyentes, sacan de contexto estas mismas palabras de Pablo y están diciendo, oye, mira lo que dice Pablo, que es lícito hacer lo que sea, así que vamos a poner música rock en la iglesia, vamos a poner unas luces psicodélicas en la iglesia, vamos a poner unas mujeres danzando y muchas otras cosas con tal de que las personas vengan a los pies de Cristo. Lo importante es que sean salvas. Eso es lo que dice Pablo. Eso no dice el apóstol Pablo, es una locura. Están sacando sus palabras fuera de contexto. Y los judaizantes, con estas palabras sacadas fuera de contexto, podían afirmar entonces que Pablo solo presentaba medio evangelio en su misión evangelizadora hacia ellos en Galacia. Que estaban diciéndole que Pablo estaba recortando deliberadamente el mensaje para obtener una respuesta más favorable de ustedes. Y es muy probable que los judaizantes, comparándolo con los retóricos de aquellos días, entonces procuraban tener influencia sobre las personas para sus propios fines. Decían, mira, es como toda esta gente que trata de captar personas para que le sigan. Eso es lo que es Pablo, está tratando de captarlos a ustedes para que le sigan solamente a él. Quiere influenciarlos para que le sigan a él. ¿Por qué? Porque él tiene sus propios fines. Entonces seguramente le han calificado al apóstol Pablo como el hombre complaciente, como el hombre adulador. Este es un complaciente, este es un adulador. Entonces Pablo desvirtúa eso y les dice a los hermanos de Galacia que tal acusación es falsa. ¿Cómo lo hace? Versículos 8 y 9 ha acabado de decir, malditos a cualquiera que predique un falso evangelio. Uno que quiera agradar a los hombres dice maldito a cualquiera que no está predicando bien el evangelio. Ha sido fuerte con los falsos maestros y con cualquier persona que predique un evangelio diferente. Y luego en el verso 10 le dice, ahora díganme ahora ustedes, ¿estoy buscando el favor de los hombres o el de Dios? Entonces en esta primera pregunta deja claro el apóstol Pablo que él no era eso, está desvirtuando lo que los judaizantes estaban enseñándoles a los hermanos de Galacia. Y en la segunda pregunta de nuestro texto, Pablo repite el pensamiento que acaba de expresar, pero lo hace ahora más claro, mucho más claro en nuestro texto. Versículo 10, lo hace mucho más claro, ya que reemplaza la palabra busca el favor por trato de agradar. Mira lo que dice, o trato de agradar a los hombres. Ya no usa busco el favor, sino o trato de agradar a los hombres, y solo se queda allí, cortado, o trato de agradar a los hombres.
Señala entonces más directamente la idea de que los judaizantes estaban dándole estos epítetos a Pablo del hombre complaciente, del hombre adulador. ¿Ves? Ahora, los judaizantes decían que cuando Pablo está con los judíos, él está viviendo como un judío, pero cuando Pablo está con los gentiles, entonces él vive como un gentil, ¿no? Por cuanto siempre se acomoda para quedar bien con todos. No se puede confiar en él. No confíen, hermanos de Galacia, en él. Parece que los judaizantes le habían dicho a los gálatas que Pablo realmente creía en la circuncisión. Mira, Pablo, mira, te digo la verdad, él cree en la circuncisión. Es más, él predica la circuncisión. Mira lo que dice Gálatas 5:11. Gálatas 5:11. Mira lo que dice. Pablo está escribiéndole a los Gálatas y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Si aún predico quiere decir que los hermanos de judaizantes les estaban acusando a Pablo de que él predicaba la circuncisión. Y Pablo aquí está defendiéndose. Está defendiéndose aquí. Si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, ¿ves? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces los judaizantes estaban diciendo a los hermanos de Galacia que Pablo predicaba que debían circuncidarse. Pero a ustedes no les dicen nada de esto porque no quiere ofenderlos a ustedes. Ustedes son gentiles, porque él quiere agradarles a ustedes. Él quiere ganarse el favor de ustedes. ¿Es verdad eso? Ahora, mira lo que dice 1 Corintios 9 y el verso 19. 1 Corintios 9 y el verso 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, 20, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces Pablo se hacía como un judío, se hacía como un gentil y a veces se hacía como los débiles si era necesario, porque él quería ganar mayor número de inconversos para la salvación. ¿Ves? Él se hacía así. Ahora, el contexto de este pasaje es que Pablo tenía derechos en la libertad que Cristo nos da a todo creyente. El creyente tiene muchos derechos. Y Pablo aquí está hablando en el contexto, si usted estudia en su casa, en todos los versículos anteriores, Pablo tenía derechos aquí, en la libertad que Cristo le daba, y él no hizo uso de esos derechos. ¿Por qué? Porque él quería ganar a más gente para Cristo, aunque podía hacer uso de esos derechos. Era legítimo en Cristo Jesús, en la libertad que tenía en Cristo Jesús. Pero él quería favorecer siempre a los demás. Si ese derecho era un obstáculo para que entienda el Evangelio otra persona, entonces él no hacía uso de ese derecho, no, por amor a que pueda entender el Evangelio y pueda ser salvo la otra persona. Y el contexto habla del derecho de ser sustentado por la iglesia. Ese es el contexto que está hablando. Pablo viene hablando de eso, y Pablo viene viendo que los corintios eran débiles en este sentido, ¿no? Porque ellos iban a pensar de que si Pablo decía, ustedes deben sustentarme, ellos iban a pensar, siendo débiles, no eran personas que habían desarrollado, crecido en el conocimiento del Señor, iban a pensar que era un aprovechado, que se iba a aprovechar económicamente de ellos. Entonces eso podría ser un obstáculo para el Evangelio, y Pablo decide no hacer uso de ese derecho, porque la iglesia debía sustentarlo y él no hace uso de ese derecho, y él se fue a trabajar con sus propias manos. Mira, de eso habla, ese es el contexto que está hablando, que me hago a todos para ganar a muchos. Pero eso de hacerse a ellos nunca significó
negociar el Evangelio. Jamás significó negociar el Evangelio. Nunca significó que él iba a mermar el Evangelio o a comprometer el Evangelio con la música mundana, con danzas, con baile, con entretenimientos, o no predicando del pecado, o no hablando de la santidad, o adicionándole algo más aparte de Jesucristo, como lo estaban haciendo sí los judaizantes, que decían que necesitaban a Jesucristo, sí, pero ¿sabes qué? Necesitas también la circuncisión y otras cositas más de la ley. Nunca comprometió eso. Ese texto nunca está hablando de eso, de comprometer el Evangelio. Jamás. ¿Ves? Mira lo que enseña Pablo sobre la circuncisión. Eso solamente para hacer caer lo que las falsas acusaciones. 1 Corintios 7:17. 1 Corintios 7:17 dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Mira, si fuiste circuncidado, quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Sí ves? ¿Cómo es que Pablo estaba predicando la circuncisión? Él no predicaba eso. Dice 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. De manera que era una falsa acusación de los judaizantes. Pablo era judío, y como un judío vivía muchas cosas como vivían los judíos, con algunas tradiciones, pero mientras no viole el Evangelio de Cristo, no había problema de vivir como un judío, ¿ves? Con tal de que no comprometiera el Evangelio. Jamás dijo Pablo, necesitas a Cristo, pero además de Cristo necesitas circuncidarte. Nunca enseñó eso el apóstol Pablo, porque eso era cambiar el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, por el evangelio de las obras. Y Pablo predicaba el evangelio de la gracia solamente. Es decir, la salvación es solo por Jesucristo. Y tú no puedes hacer nada para ser salvo. No puedes obrar en lo absoluto, porque mereces la condenación. El único que puede salvarte es Jesucristo. Por medio de Él viene la salvación. No hay otra manera de ser salvo. Y Él debe dártela, regalarte Dios esta salvación, porque no hay manera. Esa es la gracia. Es algo que no merezco, que yo no puedo hacer nada, que no puedo comprar. Y esta salvación no se puede comprar. No hay precio que pueda comprar. Pero cuando le adicionas a Jesucristo la circuncisión, es decir, está bien Jesucristo, pero ¿sabes qué? Tienes que circuncidarte, porque si no, no eres salvo. Eso es la obra y se ha caído de la gracia. Ya no es un evangelio de gracia, sino evangelio por las obras. Así como el catolicismo vive. Ellos creen en Jesucristo y predican de Jesucristo. La Semana Santa han predicado de Jesucristo, han hablado de Jesucristo, pero dice, te salvas, también necesitas, aparte de Jesucristo, hacer obras y te caes. Se cae, es un evangelio por obras. Ya no es el verdadero evangelio, es el falso evangelio. ¿Ves? Por supuesto que Pablo nunca buscaba agradar a los hombres, como estaban acusándole aquí al apóstol Pablo, porque él está defendiendo, al hacer estas preguntas, él justamente está contradiciendo las acusaciones de sus enemigos. Mira lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses 2:4. Primera carta a los Tesalonicenses 2:4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Nunca él sirvió para agradar a los hombres. Y el hecho de que Pablo nunca vivió agradando a los hombres, lo corrobora la frase en este versículo 10, la última frase del verso 10 de nuestro texto, que dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Ahí remata y dice, oye, no crean eso, es falso, porque si yo todavía agradara a los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. No debemos tomar las palabras de Pablo en un sentido absoluto, como si debemos renunciar a todos los deseos de complacer a los demás bajo cualquier circunstancia. No es decir, Pablo dice que yo no debo agradar a los hombres, entonces de aquí en adelante a nadie le voy a agradar, le voy a poner mala cara, y no le voy a hacer favores, y no voy a ser amable.
No es eso, ¿ves? Nosotros debemos ser amables, nosotros debemos tratar de manera agradable a las demás personas y tal vez complacerlas en todo lo que más podamos. Ese es nuestro verdadero cristianismo. Pablo se está refiriendo aquí cuando los hombres están entrando en un sentido comparativo o de competencia con Dios. En ese caso es pecado que agrademos a los hombres y dejemos de agradar a Dios. En esos casos es pecaminoso. Y ahí es que Pablo dice, no debes agradar a los hombres. Cuando dice el apóstol Pablo, pues si todavía agradara, si él está diciendo que si todavía agradara, está dando a entender que en otro tiempo él sí buscaba agradar a los hombres. Y es verdad, porque vamos a la historia en Hechos, cuando él perseguía a la iglesia, él estaba buscando el favor ¿de qué? De sus hermanos judaizantes, de los principales de los judíos. Y estaba persiguiendo furiosamente a los cristianos, pensando que así él era fiel a Dios y contribuía a la expansión del judaísmo. Pero el judaísmo ya había caído. Ahora era el evangelio, el nuevo pacto estaba vigente, ya no el judaísmo. Pero en realidad lo que él prefería era agradar a la secta judía, con todos sus principales líderes, y no quería agradar a Dios. Esa era toda la verdad. Pero eso era antes, por eso él dice, pues si todavía agradara, porque él agradó en un tiempo anterior. Si hay un esposo que es inconverso, o un esposo que es cristiano, entonces, la verdad es que no importa la condición del esposo. Y este esposo le dice a su esposa, no quiero que vayas a la iglesia el domingo, quiero que hagas otras cosas. Entonces, ¿qué va a hacer la esposa? ¿Qué debe hacer la esposa? ¿Qué le respondería usted? Porque ahí está entrando en competencia el hombre y Dios. ¿Ve? Ahí está entrando. ¿Por qué? Porque hay un mandato, una obligación de Dios para nosotros venir el primer día de la semana, el domingo. Es un mandato de Dios. Y muchas mujeres cristianas dicen, es que yo le voy a agradar a mi esposo para no tener ningún tipo de problema, así que no voy a ir a la iglesia el domingo. Tremendo error, ¿sí ves? Tremendo error, ¿ves? Estás prefiriendo al hombre y no a Dios. La Biblia dice que nosotros vamos a tener problemas en esos casos, cuando justamente se trate de una competencia entre el hombre y Dios, vamos a tener problemas, porque ese es el tropiezo de la cruz. Ese es el tropiezo de la cruz y que todo cristiano verdadero va a tener que vivirlo así, ¿ves? Todo verdadero creyente va a sufrir ese tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando entran en competencia uno debe preferir a Dios y no al hombre. Y si prefiere a Dios se va a enojar el hombre, quien quiera que sea este. ¿Ves? Muchas personas o esposas dicen, mi esposo no se interesa en la vida espiritual de la familia, ni de mí, ni de mis hijos. Entonces yo también no voy a leer la Biblia y no voy a orar porque mi esposo no es así. Están prefiriendo al hombre y no a Dios. ¿Ves? Como creyente nosotros estamos obligados, tenemos un deber de ir a Dios. No importa si tu esposo o tu esposa no le gusta leer la Biblia, no quiere leer la Biblia. Eso es independiente de tu relación con Dios. O como madres o padres que criamos a nuestros hijos consintiéndolos. ¿Qué estamos haciendo? Prefiriendo a nuestros hijos que a Dios. Es lo mismo. Entra en una comparación, ¿ves? En una competencia. Entonces Pablo no está aquí hablando en contra de ser agradables a los demás por el bien del Evangelio. A menos que por el bien del Evangelio hay que estar en contra de agradar a los demás. No, está en contra de ganar el favor de los demás para su propia ventaja. Ese es el problema, ¿ves? Para ganártelos para ti, porque tú tienes planes unilaterales, individuales. Ese es el gran problema. Los enemigos del apóstol Pablo están atacando aquí la motivación del apóstol. Eso es lo profundo, lo que toca las fibras íntimas de cualquier persona, ¿ves? Porque están atacando la motivación del apóstol Pablo. ¿Sabes por qué él les quiere agradar a ustedes? ¿Sabes por qué? Porque él tiene unos planes malos, unos planes personales que no son de Dios. ¿Ves? Lo estaban juzgando en sus motivaciones. Agradar a los hombres para nuestra propia ventaja es fatal.
Si yo agrado a las personas para mi propia ventaja, eso es fatal. Porque la meta del ministerio cristiano no es agradar a los otros para sacar ventaja personal. Jamás debe funcionar de esa manera. Así que el principio rector y el motivo del servicio cristiano es una preocupación práctica, no por el favor del hombre, sino por el de Dios. Así es como debe funcionar. ¿Sí ves? Ahora, en el mundo se vive la conveniencia. Así es como se vive. Esa es la filosofía del mundo, es la conveniencia, ¿no? Ese es el estándar que rige en el mundo. No, nos complacemos mutuamente en la medida que nuestros intereses están progresando. Tú me das, te agrado, y el otro, tú también me estás dando, entonces yo te agrado. ¿Sí ves? Y eso es como funcionan los códigos de los hombres mundanos. Pero no funcionamos aquí en la iglesia del Señor de esa manera, de ninguna manera. La norma cristiana está mucho más alta, es mucho más alta que esta sociedad como vive, ¿no? Son de maneras invaluables. Y en realidad eran los falsos maestros los que buscaban agradar a los hombres. Son ellos los que viven de esa manera. El apóstol Pablo, él va a decir, tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Ves? Tienen celo por vosotros, están preocupados por ustedes, quieren agradarle a ustedes, pero no para el bien de ustedes. Y Pablo escribió, dice, quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Eso es lo que en realidad quieren ellos. Pero los enemigos de Pablo lo atacaban diciéndole que él no era un siervo de Cristo. Que él no era un siervo de Cristo. Eso es lo que decían, ¿no? Tienen unas motivaciones personales, quiere aprovecharse de ustedes solamente para sacar ventaja de él solo. Él no es un siervo de Cristo, decían. Ahora, mira lo que dice el pastor MacArthur. Dice, por naturaleza, los que buscan agradar a los hombres no son mártires. Es verdad. Ellos no van a sufrir por otros. Cuando le toca el sufrimiento, ahí tú lo vas a ver que no están poniendo el cuerpo. ¿Ves? El deseo de escapar de la ridiculización y los problemas es una de sus características más notables. Ahí lo ves cómo escapan. No están cuando les toca soportar la burla por Cristo, no los ves allí. ¿Ves? Cuando hay problemas, no los ves allí, va a echar la culpa a cualquier otro. Agradar a los hombres no trae la persecución severa que Pablo soportó y es del todo incompatible con ser siervo de Cristo. Pablo soportó persecución severa. Y eso lo hizo porque él era fiel a Cristo, quería agradar a Cristo, no a los hombres. Pablo sabía que había una incongruencia en entrar de ser a la vez un siervo de Cristo y un hombre complaciente. No se puede ser esto. Yo quiero ser un hombre que complace a los demás, pero también quiero ser un siervo de Cristo. No hay manera de ser las dos cosas. Es algo incongruente, ¿ves? Pablo no trataba de agradar a los hombres. Su ministerio no vino de hombre alguno. Nosotros hemos estudiado el capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ves? No fue algo inventado por él. El mensaje que él recibió no fue un mensaje que él se lo inventó. En el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ves? Él está diciendo, oye, yo no quiero agradar a los hombres. El ministerio que yo tengo es un ministerio que Dios me dio. Él me llamó a ser apóstol. El mensaje que yo predico y que lo recibí no ha sido un mensaje inventado que un otro hombre me lo dio a mí, sino que ha sido por revelación de Jesucristo. ¿Por qué debía temer entonces a los hombres? ¿Por qué había de agradarles a los hombres? Si el deseo de su corazón siempre era agradar a Cristo. ¿Ves? Mi nieta Natalia no come alimentos que no sean aprobados por la mamá. Cuando ella vino le dábamos muchos alimentos y ella no comía. Y en una ocasión le ofrecí un caramelo que yo sabía que no le daban permiso para comerlo. Y todos estábamos mirándole. Yo le estaba mirando y todos estaban mirándole allí. Y unos le decían, no, come, coge. Y yo también le decía, pero coma, toma. Pero a ella no le interesó todo lo que le decíamos nosotros, ahí estábamos alrededor, sino que miró a su mamá. Solo ella
cuando le dije, toma este caramelo, y todos le decían, toma, come, ella miró a su mamá en ese momento y solamente quería el gesto de aprobación de su mamá. Entonces su mamá le hacía un gesto, entonces ella cogía y comía. Y eso es lo que sucedía con el apóstol Pablo. Él sabía lo que era sufrir por el evangelio, pero ni la aprobación o la desaprobación de los hombres le afectaba, porque solo buscaba la aprobación de Dios. Él solamente miraba a Cristo. Hoy en día muchas iglesias hacen programas en sus iglesias, pero ¿para qué? ¿Qué están mirando? Están mirando agradarle a los hombres, y por eso dice, pongamos esto, hagamos esto de aquí, pongamos esta música de acá, apaguemos las luces, y luego encendamos las luces, y muchos otros números que hacen, porque tienen su mente ¿a dónde? Queriendo agradar a los hombres. Cuando debe sus mentes estar pensando en si lo que vamos a hacer agrada a Dios. ¿Ves? Eso es lo que tenía Pablo muy claro en su mente. Él decía, esto agrada a Dios, entonces yo lo voy a hacer. ¿Ves? Pues está de acuerdo con lo que dice la Escritura. Pablo tenía en mente lo que era un esclavo marcado en el cuerpo con hierro candente. Porque dice, yo soy un siervo de Cristo. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la palabra siervo está hablando de un esclavo, esa es la palabra, ¿no? La traducción es esclavo. Y el esclavo llevaba marcado en el cuerpo con un hierro candente el nombre de su amo. Así es como funcionaban en el tiempo del apóstol Pablo con los esclavos. Y Pablo llevaba en su cuerpo las cicatrices de sus sufrimientos. Y esa era la marca de la esclavitud de Cristo, que él era un esclavo de Jesucristo, que él era un siervo genuino de Jesucristo. Y mira, yo te muestro esto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 y el verso 17. Mira lo que dice. De aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Por qué? Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vaya. El hecho de que Pablo estuviese marcado era la prueba definitiva de que su propósito siempre era servir a Cristo y no agradar a los hombres, no agradar a los demás. Él fue castigado severamente, fue lapidado en una ocasión. Ahí estaban las marcas, de no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Así que Pablo no era un político, él era un embajador, era un siervo, un proclamador del Evangelio. Su tarea no era ganar amigos, es que yo voy a ganar amigos en la iglesia. Esa no era su tarea, era predicar el Evangelio y salvar a esas personas. Los judaizantes, al contrario, eran cobardes que mezclaban la ley y la gracia, esperando agradar a los judíos, sí, ¿no? Y querían agradar también a los gentiles. Pero nunca se estaban preguntando si agradamos con esto a Dios. En sus planes nunca estaba Dios, ¿ves? Nunca estaba presente Dios. Lo que sí hacía el apóstol Pablo. Por ser siervo de Cristo y por no querer agradar a los hombres, es que valientemente tuvo que pronunciar la maldición del anatema contra cualquiera que intentara minimizar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Por medio de la justicia de las obras, la justicia propia del hombre. Así como una madre advierte a sus hijos con gritos porque está un poco lejos la madre de sus hijos para que no tomen esa bebida que tienen en la mano que ha sido veneno. Es un vaso de líquido que han puesto veneno. Así es el siervo de Cristo, que puede advertir de los falsos profetas cuando observa que estos falsos profetas están proclamando un evangelio que tiene veneno, un evangelio diferente, un evangelio que lo han mermado, que lo han reducido, un evangelio que lo han reducido a un evangelio de las obras y que ya no es el verdadero evangelio. El siervo de Cristo hace eso, ¿ves? Sabe que si no lo hace, esas personas van al infierno y por eso lo hace. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que primero viene a tu mente cuando entras en estas situaciones donde eres presionado? ¿Qué es lo que primero viene a tu mente cuando eres presionado? Porque ahí estás siendo de alguna manera probado. ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que me exige Cristo o qué dirán los hombres? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Sinceramente, tú debes responderte, yo debo responderme. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Qué van a decir las personas?
O en tu mente está, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que exige mi Señor? Que Dios nos ayude, hermanos, a que siempre nos preguntemos qué exige Cristo y lo obedezcamos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias porque nos muestra, Señor, la fidelidad de un hombre que no agradó a los hombres, sino a ti, Señor, porque en su mente solamente estaba gobernado por ti, Señor. Y las cosas que él hacía eran las que se preguntaba si te agradaban a ti o no, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, que diariamente somos a veces confrontados, entramos en estas situaciones difíciles en la vida, y muchas veces nos equivocamos y te pedimos y te suplicamos perdón por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a llevar como el apóstol Pablo las marcas, Señor, de Cristo Jesús, del padecimiento de la cruz, Señor, sabiendo que esa es la fidelidad hacia ti, que ese es el agradarte solamente a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.